Hola, en este vídeo quisiera resaltar los fundamentos sobre los cuales se asienta la influencia. Y me parece clave porque el liderazgo es influencia y porque me doy cuenta de que pocas personas son realmente conscientes de estos fundamentos. Buscan respuestas sobre la influencia en libros que presentan principios y herramientas muy buenos, yo mismo los utilizo, pero se olvidan de que todas estas herramientas resultan de poca utilidad y aparecen como artificiales, poco creíbles, si no hacemos tres cosas que para mí son los tres pilares de la influencia. Entonces, primero, la influencia es comprender. Buscar información para comprender a los demás, para comprender su entorno, para comprender los datos. Porque si no comprendemos, si no sacamos la información adecuada, nuestros análisis serán pobres, poco creíbles y hasta equivocados. Además, si no nos esforzamos en comprender a nuestros interlocutores, si mostramos una actitud cerrada, autoritaria o bien ausente, no damos el ejemplo. No nos mostramos abiertos a escuchar y comprender el otro. Y por tanto, el otro en retorno se sentirá justificado para cerrarse a su vez. Y entonces, sin información completa y válida por no escuchar, con un interlocutor cerrado como resultado de nuestra poca apertura hacia él, no influiremos. Luego, la influencia es hacerse comprender. Hacerse comprender consiste en explicar, basado en los hechos, así como basado en un análisis coherente de estos últimos. ¿Por qué tenemos esta opinión? ¿Por qué nos sentimos de esta forma y por qué actuamos o queremos actuar de esta manera? Es dar sentido y credibilidad a lo que decimos en base a un contexto concreto, así como unos intereses y unas necesidades concretas. No es darnos la razón, sino dar sentido a lo que decimos en base a lo que somos y necesitamos. Si no nos hacemos comprender, si la otra persona no ve ningún sentido, ninguna lógica en lo que expresamos, si todo le parece confuso, sin estructura, si no queda claro lo que queremos o lo que pedimos, no influiremos. Finalmente, influir es esforzarse genuinamente a llegar a acuerdos. Es ser consciente que por mucho que haya comprendido el otro y por mucho que el otro me haya comprendido, puede que no estemos de acuerdo porque tenemos forma de ver las cosas diferentes, así como necesidades e intereses diferentes. Incluso resaltaría que lo más natural para nosotros, los seres humanos, es divergir y disentir en una conversación. Por lo tanto, influir es ser consciente y haber asimilado que, en la gran mayoría de los casos, no vamos a estar de acuerdo y necesitaremos dialogar y negociar para poder encontrar un acuerdo. Influir es aprender y practicar constantemente habilidades de negociación y abordar conversaciones que nos importan, conversaciones a veces difíciles, desde una actitud humilde y de aprendizaje, y también con una firme resiliencia, no para convencer a los demás, sino para buscar terceras alternativas que satisfagan necesidades e intereses claves de ambos. Por lo tanto, si no estamos preparados para aceptar un no como respuesta y no lo vemos como una oportunidad para construir juntos soluciones que satisfagan ambas necesidades e intereses, mucho mejor que la que habríamos podido encontrar cada uno por separado, practicando las habilidades de negociación a las cuales nos hemos entrenado consensuadamente, pues una vez más no influiremos. Comprender, hacerse comprender y negociar para llegar a acuerdo son los tres pilares fundamentales de la comunicación y a su vez de la influencia. Por mucha expertise que tengamos, por muy simpáticos o autoritarios que seamos, por muchos libros que hayamos leído sobre los principios claves de la influencia, por muchas técnicas de lenguaje no verbal y verbal que dominemos,
Si no nos apoyamos en estos tres pilares, no influiremos. Gracias por ver este video y hasta la próxima.